Hola a todos y a todas de nuevo. Habíamos quedado de acuerdo en la última clase de que ahora íbamos a ver la materia de fractales. ¿Y por qué hay una tortuga acá? Porque lo primero que tenemos que ver para fractales es darnos cuenta que existe un módulo que se llama Turtle, de la tortuguita que está ahí feliz, que lo que nos permite es dibujar cosas en pantalla, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros hacer fractales o dibujitos en pantalla que sean recursivos. Entonces, primero investiguemos un poco, digamos, qué es lo que es el módulo Turtle, qué no permite hacer y qué cosas no permite hacer. Entonces, veamos. Primero, el módulo Turtle, me voy a colocar acá abajo para que se vea la tortuga. El módulo Turtle lo que permite es dibujar cosas en pantalla. Entonces, si a usted le importa y le coloca solamente como por estética de que sea una tortuga, bueno, usted le coloca turtle.shape de turtle y le coloca turtle.done. Si ejecuta esas tres instrucciones, lo que va a ver es lo siguiente. Ve una pantallita blanca donde usted ve acá la tortuguita que está ahí, ¿cierto? Por eso usted le puso shape de turtle. Si no te aparece un triángulo como por defecto, entonces claro, a mí me gusta ponerle turtle para que sea una tortuguita. Y done es como, yo terminé de dibujar cosas. Entonces, por eso la pantalla se mantiene, no se cierra. Entonces, este done te permite que después de que hayas dibujado todo lo que tú quieras, lo que tienes que hacer es mantener la pantalla ahí en blanco para que no se cierre. Entonces, si ejecutas estas tres líneas de código, deberías ver algo parecido en tu computadora a esto. Entonces, esta tortuga que se importa con ese módulo te permite hacer dibujitos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que usted tiene que tener en cuenta es que la tortuga siempre, siempre, y esto téngalo muy en cuenta, siempre parte mirando hacia la derecha, o sea, parte mirando hacia acá y en la posición 00. O sea, esto es como un canvas o una ventanita en la cual Em, este es el 00, hacia acá están los positivos en la coordenada Y y negativos en la coordenada Y. Entonces, claro, parte justo al medio. Ya, dado eso, veamos algunas como funciones importantes del módulo. Si usted le pregunta a la tortuga, oye, tortuga.muévete adelante una cantidad n de píxeles, lo que va a hacer efectivamente es esto. O sea, desde la posición inicial en la cual se encontraba mirando, va a avanzar n píxeles hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, dependiendo del ángulo en el cual esté mirando la tortuga. Entonces, claro, aquí aparece, si usted hace forward de 200, lo que va a hacer es que la tortuga, desde donde sea que esté mirando, va a avanzar 200 hacia la derecha en este caso, porque estaba mirando hacia la derecha. Entonces, forward, ¿qué es lo que hace? Mueve la tortuga una cantidad n de píxeles. Ahora la tortuga puede girar. Entonces, si la tortuga gira, usted puede girar hacia la izquierda o puede girar hacia la derecha. Si usted gira hacia la izquierda, note que, claro, la tortuga estaba mirando hacia la derecha, entonces usted tiene que poner esta línea como un eje imaginario que está acá y una vertical solamente como para que usted se como adecue a los ángulos. Entonces, si estaba mirando hacia acá y quiere mirar hacia la izquierda 120 grados, entonces fíjate, hace como esto. Entonces la tortuguita queda mirando en esa dirección, en la dirección roja. Entonces, ¿qué es lo que hace left? Left no se mueve, sino que lo único que hace es gira. Gira y la tortuga se mantiene donde mismo, pero cambia la dirección en la cual se mueve la tortuga. En este caso, recibe una cantidad de grados y lo que te permite es que la tortuga gire esa cantidad de grados que tú le colocas como a la función. Entonces, como se invoca, turtle.left. ¿Sí? Entonces, claro, dado que hay una función que te gira hacia la izquierda, también hay una a la derecha. Ahora bien, depende como de más o menos dónde esté ubicada la tortuga y qué cosas quiere hacer. En este caso, si nosotros queremos dibujar un triángulo para que la tortuga vaya hacia acá, entonces fíjate, la tortuga estaba mirando en esa dirección azul que está aquí. Entonces, lo que tú puedes hacer para que mire hacia acá es hacer left de 120 o bien darte cuenta que ahora hay una función right, que es eh, un giro hacia la derecha. Entonces, claro, acá el giro a la derecha sería en 240 grados para que quede mirando aquí. ¿Y por qué 240 grados? Porque acá hay 180.
más los 60 que están aquí del triángulo equilátero que estamos dibujando. Entonces acá sería 60 más 180, eso da 240. Entonces, claro, esto va así y apunta en esta dirección. No es que avance, sino que solamente apunta. Y, claro, si tú en este caso tú hicieras como forward 200, claro, habrías hecho un triángulo equilátero del lado 200. ¿Sí? Entonces, importante, dado cualquier como posición de la tortuga, lo que tienes que hacer es que o giras a la izquierda o giras a la derecha, dependiendo de cuál sea quizás la más fácil o la más clara de ver. Pero acá son equivalentes. ¿Sí? Entonces, recuerda, tenemos una función forward, que es para que la tortuga avance, tenemos una left, que para que gire a la izquierda, y otra right, que gira a la derecha. Entonces, con eso podemos hacer muchas cosas, pero claro, hay algunas cositas que no nos permite hacer, y que el módulo Turtle aparte nos provee. Por ejemplo, es algo que es back, o sea, en vez de que avance hacia adelante, que retroceda. Entonces es completamente contrario a lo que es forward. O sea, back de 200 retrocede, pero la tortuga sigue mirando hacia donde está apuntando. O sea, si está a la derecha, mirando así, y hace forward de 200, avanza así. Pero si hace back de 200 no es que haga esto, sino que como que retrocede, así como Michael Jackson hacia atrás. Ya, y otra cosa es que tiene pen up y pen down. ¿Qué es eso? Es darse cuenta que la tortuga cada vez que pasa dibuja. Y por defecto está como pen down, o sea, como que la tortuga tiene un lápiz así, y claro, cuando viaja, tiene el lápiz abajo, entonces va dibujando. Pero si es que la tortuga sube su lápiz, entonces claro, al avanzar como que no dibuja nada en el plano. Entonces eso es lo que te permite hacer que la tortuga dibuje o no al moverse. Eh, ahora hay dos como comandos importantes que te mostré uno al principio, que es don, que es que la tortuga mantenga como las instrucciones dentro del canvas y la ventana no se cierre. Y lo último es Speed. Speed te va a ayudar mucho a debuguear y ver si tu código está bien o no, porque si le colocas cero acá, es que la tortuga anda muy rápido, anda, dibuja cosas y las dibuja sin esperar nada. Entonces, si colocas Speed cero, es cuando la tortuguita va más rápido. Y eso te va a ayudar mucho a cuando dibujemos cosas, que la haga rápido y no estés como esperando a que termine la tortuga. Ya, espero que quede claro acá. Existe un módulo que se llama tortuga, tiene ciertas funciones y lo que nos permite es dibujar sobre una ventanita algunas cosas dependiendo de por dónde se mueva la tortuga. Lo que queremos hacer ahora es crear una función de nombre cuadrado que lo que nos permite a nosotros es, al momento de ejecutarla, se cree en pantalla con el módulo Turtle un dibujito de un cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que recibe esta función? Recibe un número entero positivo, que es el largo del lado del cuadrado. Lo que nos permite es dibujarlo en pantalla usando Turtle. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder dibujar? Bueno, acá les puse el algoritmo de solución, que es básicamente recordar que si usted tiene que la tortuga parte mirando a la derecha y cuando la tortuga está como gris es porque dónde partió y cuando está con colores es hasta dónde llegó. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente. Si la tortuga parte mirando a la derecha en una cierta posición, 0, 0, entonces lo que tiene que hacer es, primero, un posible algoritmo de resolución de este problema es que avance L, ¿sí? O sea, L es el lado del cuadrado que me da. Si avanza L, entonces lo que vamos a hacer es dibujar como la parte de abajo del cuadrado. Ok, ahora lo que tiene que hacer es que la tortuguita gire 90 grados, ¿cierto? Hacia su izquierda y avance hacia arriba. Entonces, ¿qué me permite eso? Dibujar el lado derecho del cuadrado. ¿Sí? Entonces, hasta el momento tendría abajo, arriba, y la tortuga queda mirando hacia arriba. Entonces, ahora, como usted probablemente ya está intuyendo, lo que tenemos que hacer es que la tortuga gire hacia la izquierda y avance. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el lado de arriba y finalmente hace un giro hacia la izquierda, avanza hacia abajo y finalmente la damos vuelta para que quede feliz mirando como donde corresponde y no quede como dada vuelta así como así. Entonces, claro, eso lo que hace es dibujar un cuadrado de lado L usando el módulo Tortuga. Entonces, veamos. Tengo cuadrado de
cuadrado que recibe un lado L. Entonces veamos. Cuadrado recibe un entero, por simplicidad lo vamos a hacer, y no retorna nada. ¿Por qué? Porque lo que hace esta función es dibujar algo en pantalla y no ocupa retorno. Entonces, dibuja un cuadrado usando el módulo de Turing. Perfecto. Entonces, pregunta, ¿las funciones que dibujan cosas llevan ejemplo y para nuestra sección no van a llevar ejemplo? Porque claro, nosotros no tenemos forma de ejemplificar cómo se va a dibujar un cuadrado o qué es lo que va a hacer. Al final es todo algo visual. Entonces, la receta de diseño para nosotros, para estas funciones que dibujan cosas, no tienen ejemplo, no tienen test. Al igual que cuando solamente muestran mensajes en pantalla, tienen el mismo comportamiento. Entonces, ahora que tenemos esta función cuadrado, vamos haciendo el algoritmo. Primero teníamos que la tortuga avanza mirando a la derecha, entonces tiene que avanzar forward hacia la derecha. Entonces, ¿cómo aplicamos eso? Bueno, tenemos que importar nuestro módulo y si usted se acuerda de la clase de módulos, lo importante es recordar que si usted tiene un módulo y el módulo es muy largo, por ejemplo acá Turtle no es tan largo, pero igual es tedioso escribir turtle.algo, usted puede darle un alias, aquí lo vamos a llamar T. ¿Por qué? Porque soy flojo y me gusta escribir solamente una letra. Entonces, claro, aquí yo puedo invocar t.forward de L. Entonces ahí estoy dibujando el lado de abajo del cuadrado. Ya, y lo importante es cómo yo puedo ver si esto está bien o no y ver si es que lo que es muy fome la función, pero lo que tenemos que hacer es ver si efectivamente se está mostrando lo que queremos o no. Entonces, primero, t punto, no le vamos a poner shape para que veamos que efectivamente es un triángulo muy feo. Le vamos a poner cuadrado de 100 y acuérdate, t punto don para que no se cierre la ventana cuando termine de dibujar. Entonces, vamos y fíjate, acá tenemos que es un rectángulo, o sea, perdón, un triángulo o una punta de flecha que partió acá y fue hacia allá. Entonces, lo que nos queda ahora es dibujar y hacer eso. Entonces, dado que está mirando hacia la derecha, es t punto left 90 grados y t punto forward de L. Entonces, probemos esto. Importante, al menos acá en Mac, lo que tienes que hacer es cerrar la ventana y volver a ejecutar para que se vuelva como a dibujar. Y ahí hace eso. Perfecto. Entonces, cierro ahí y continúo. Voy a poner otro comentario que este es el lado derecho. Después vamos a dibujar el lado de arriba. Entonces, nuevamente, eso sería t.left de 90, porque está mirando hacia arriba, entonces tiene que hacer esto y avanzar. Entonces sería t.forward de L. Entonces aquí vamos a ir probando y fíjate, hace efectivamente lo que nosotros queremos. Cerramos nuestra ventana y ahora nos queda dibujar finalmente el lado de la izquierda. T.left nuevamente porque estamos así, queremos bajar, entonces tiene que girar hacia su izquierda y T.forward de L. Y acá opcionalmente la giramos a la izquierda para que quede mirando bien eh, donde estaba en un inicio, para dejarla bien. Entonces acá T.left de nuevo. Ok, entonces si nosotros ejecutamos esto, fíjate que la tortuguita quedó mirando hacia la derecha y hizo nuestro cuadrado. Es una buena práctica en general que para los fractales que vienen ahora, la tortuguita siempre quede mirándose a su derecha cuando termina su dibujo, entonces por eso lo hice, digamos, para que, claro, no es como por capricho, es como para que quede mirándose a la derecha y sea mucho más cómodo para nosotros dibujar fractales. Entonces, ese es el código. Lo que hace es básicamente invocar la función forward y left para hacer giros y dibujar un cuadrado. Continuamos. Como aparece acá, es exactamente lo que hicimos, solamente que sin comentario. Ahí está el t.don. Aparece un flor acá que está triste. Y si te fijas, dibuja efectivamente lo que nosotros queremos. Y bueno, como vimos, era un triángulo. Para que aparezca la tortuguita sería t.shape, perdón, de turtle. Y si ejecuto esto, y me faltó cerrar la ventana acá. Entonces, si lo ejecuto, ahí está.
nuestra tortuga. Y está mirando hacia la derecha, en vez de un triángulo feo. Ya, ok. Entonces, ahí está de nuevo para que lo vea bien. Y continuamos. A ver, lo que vamos a hacer ahora es entrar en un terreno que se llaman los fractales, y los fractales corresponden a una especie como de patrón recursivo que se va a ir repitiendo a medida que usted va aumentando la densidad recursiva. Por ejemplo, en la naturaleza hay muchos ejemplos de fractales. Esta planta bonita que está acá, si te fijas, es como un patrón, el mismo, que es como una hojita, que se va repitiendo a medida que va desde algo más grande hacia algo más chiquitito. Y eso es un fractal, como una especie como de patrón que se va repitiendo desde más grande a más chiquitito, hasta llegar a un caso base. En este caso, el caso base sería como estas hojitas chiquititas que están acá, como que ya no continúa el patrón y retorna. O sea, retorna, no es que retorne la naturaleza, sino que para nuestro caso ahí sería como un retorno del caso base. Entonces, ¿cómo usted define un fractal? Sería como un objeto geométrico, entonces que se repite a sí mismo hasta que alcanza una determinada escala, una determinada orientación, etcétera. Por ejemplo, estas cositas bonitas que están acá, si te fijas, es como un pino que se repite mucho en sí mismo. O sea, un pino grande tiene pinitos chiquititos que corresponden a otros pinos internamente. Entonces, eso es básicamente un fractal. Es como algo, un objeto geométrico, cualquier figura, que se repite a sí mismo, entonces tiene subfiguras que corresponden a la misma figura en sí. O sea, si tengo un círculo, claro, voy a tener círculos más chiquititos hasta llegar a uno muy chiquitito que corresponde a mi caso base. Eso es un fractal. Nuestro primer fractal que vamos a ver ahora, como ejemplo, corresponde al triángulo de Sierpinski, para los amigos en la Trifuerza. Y lo que nos pide a nosotros es crear una función que sea el fractal Sierpinski, que recibe un largo y recibe la densidad o profundidad recursiva que nosotros queremos. Entonces, fíjate que el largo corresponde a efectivamente el largo del triángulo. O sea, acá si tenemos 100, esto es 100, 100 y 100. ¿Y por qué hay un 1? Porque yo quiero un nivel recursivo. O sea, dibuja un triángulo, termina. Pero cuando tienes un nivel 2 o más, lo que vas a hacer es intentar dibujar recursivamente triangulitos en los triangulitos. Y acá el nivel recursivo, que es el 3, es dibuja triangulitos en los triangulitos del triangulito. O sea, suena como un trabalenguas, pero es como recursivamente lo que tienes que hacer es dibujar el patrón o la figura en una figura más grande, en una figura más grande. O sea, claro, el fractal de 3 te va a pedir que dibujes el patrón en un fractal de 2 y que dibujes el fractal en un nivel 1 y retorna. Eso es como el término de recursividad. ¿Sí? O sea, cada llamada recursiva lo que hace es invocar el fractal sobre sí mismo hasta que llega al caso base. Entonces, por ejemplo, cuando te dicen nivel 1, eso corresponde a el fractal de una sola dimensión o una sola densidad recursiva. Cuando es 2, es como dibuja el fractal sobre sí mismo 2 veces. Cuando tienes 3, es como dibuja el fractal sobre sí mismo 3 veces. Eso es el nivel de profundidad recursiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es complicado, pero vamos a intentar explicarlo de la mejor forma posible. Nuestro algoritmo va a ser el siguiente. Nuestro caso base, como usted vio acá, corresponde a identificar un patrón o figura base. En este caso es un triángulo. Es un triángulo equilátero. Entonces, claro, la figura base que se repite es un triángulo equilátero de lado L. ¿Sí? Es básicamente nuestra figura base. Y aquí viene como lo importante, es qué pasa en el caso recursivo. El caso recursivo corresponde a dibujar la figura base en distintos como triángulos o subtriángulos para mantener como este tema como de trifuerza o de fractal. Entonces, fíjate, teniendo un triángulo equilátero, el más grande, el azul que está ahí, tenemos que dibujar tres triángulos, el T1, el T2 y el T3. Y estos de acá son recursivos, o sea, si me piden dibuja otro triángulo, tendría que dibujar
otro triángulo aquí, aquí y aquí, si tuviera una profundidad recursiva mayor. Y si tuviera más, entonces tendría que hacer muchos más triángulos. Pero claro, o sea, para el nivel 2 lo que habría que hacer es esto, dibujar un triángulo acá, uno aquí y uno acá arriba. ¿Sí? Entonces fíjate que este triángulo que está acá adentro, que es como el invertido, se forma naturalmente si tú dibujas estos tres triángulos que pusimos acá, que es T1, T2 y T3. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Y aquí póngame mucha atención, porque claro, lo que vamos a hacer para mantener como la correctitud y que el dibujo sea correcto, vamos a poner tres puntos, P1, P2 y P3. Desde ahí nosotros vamos a empezar a dibujar nuestros triángulos para mantener como la consistencia del dibujo. O sea, si parto en P1, dibujo este triángulo y de ahí tengo que partir en P2. ¿Por qué? Porque corresponde al punto inferior izquierda del triángulo. O sea, yo parto aquí, dibujo el T1. Después parto acá en la inferior izquierda, voy al T2. Y de ahí tengo que irme al P3 y dibujar aquí el T3. O sea, usted no puede dibujar el triángulo desde cualquier lado, sino que inténtelo siempre desde el mismo punto. Usualmente es abajo a la derecha y avance siempre hacia la derecha dibujando cositas. Acuérdate que después de dibujar un triángulo, deja siempre la tortuga mirando a la derecha. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil después calcular los ángulos y giros y darte cuenta si es que está bien o no este tema, de hacia dónde está apuntando la tortuga. Entonces, identificamos tres puntos que corresponde al P1, P2 y P3, desde donde se va a dibujar cada uno de los triángulos. ¿Ok? Entonces, veamos nuestro algoritmo recursivo. Primero, que lo que tiene que hacer, dado el punto P1, que es donde parte la tortuga, bueno, dibuja recursivamente el triángulo de Sierpinski acá. O sea, si tú tienes que la densidad recursiva es mayor al 2, que no sé, sería por ejemplo 3, claro, tienes que dibujar la trifuerza acá adentro. ¿Sí? Por eso sería recursivo. O sea, acá no puedes dibujar simplemente los triangulitos, sino que tienes que llamar recursivamente a que se dibuje aquí el triángulo de Sierpinski o fractal de Sierpinski. Luego de que termina eso recursivamente, tienes que irte a P1, pero queda mirando hacia la derecha. ¿Por qué? Por caso base. O sea, siempre la tortuga dibuja y queda mirando hacia la derecha. Entonces, como estoy en el P1, ¿qué es lo que hace? Avanzo, ¿cierto? Hacia P2, que sería mi nuevo punto, y como estoy mirando a la derecha, estoy bien, estoy como en el invariante o lo que no varía, y dibujo. Entonces continúo acá y dibujo recursivamente aquí mi triángulo de Sierpinski o fractal de Sierpinski en esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que desprender de acá? Es que si usted dibuja eso, claro, la tortuga queda mirando hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en el caso base vimos nuevamente que siempre la tortuga tiene que mirar a la derecha por simplicidad. Entonces, usted siempre sabe hacia dónde está mirando y en qué punto está. En este caso está en el P2, mirando hacia la derecha. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Bueno, vaya hacia P3 por algún camino, por ejemplo aquí, y dibuje usted recursivamente acá el fractal de Sierpinski en este como triángulo. Entonces, por recursividad y por caso base, ¿dónde queda mirando la tortuga? Queda en P3, mirando hacia la derecha, como sale aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, como hemos ido viendo, la tortuga siempre queda mirando hacia la derecha, pero desde donde partió. Entonces, como está aquí y la tortuga inicialmente estaba aquí, bueno, tengo que volver a llevarla aquí y que quede mirando hacia la derecha. ¿Todo esto para qué? Para que tengas consistencia en los giros, para que te quede bien el dibujo y no tengas ningún problema. Entonces vamos a repetir esto rápidamente. Partimos en P1, dibujamos aquí el triángulo recursivamente, avanzamos hacia P2 porque estamos mirando a la derecha, dibujamos recursivamente aquí, quedamos en P2 mirando a la derecha, nos vamos hacia P3, dibujamos el triángulo o el fractal acá recursivamente, y luego de que ya estamos en P3 mirando a la derecha, tenemos que volver a P1 y miramos a la derecha. Y termina como en nuestro algoritmo de cómo dibujar esta cosa. Entonces, intentemos hacerlo nosotros. Entonces, def, esto se llama fractal de Sierpinski.
que recibe un lado y recibe una densidad recursiva, ¿cierto? Es como nuestro nivel de recursión. Entonces, fractal Sierpinski recibe un entero, por simplicidad lo vamos a hacer, y un entero. ¿Y que retorna? None. ¿Por qué? Porque es un dibujo. Entonces, dibuja el fractal de Sierpinski usando el módulo Tortu. Ok, entonces acuérdese que en nuestros casos, cuando tenemos funciones que no retornan nada, entonces usted no tiene que hacerle ejemplo ni test. Ok, entonces, como nosotros necesitamos ocupar el módulo Turtle, ¿te lo importa? Turtle as T para los flojos como yo, que les gusta ocupar solamente T. Entonces, veamos, nuestro caso base, ¿cuál era? Intentemos recordar. Nuestro caso base corresponde a esto, es dibujar un triángulo equilátero del lado L. Entonces, ok, lo que tenemos que hacer es, em, vamos, t.forward, asumiendo que la tortuga parte mirando a la derecha, avanzamos, ¿cierto? L. Después, lo que tiene que hacer es, me encuentro hacia la derecha y tengo que avanzar hacia allá. Entonces, claro, hacia la izquierda tengo que girar 60 grados, corresponde como al 60 del triángulo equilátero. Entonces sería t.left de 60, t.forward de L. Entonces, veamos hasta ahí qué tenemos. Eh, tenemos t.don para que no muera y t.shape que es completamente opcional, pero usted sabe que a mí me gusta, que sería torto. Y fractal Sierpinski de 100,1. Por ahora el n no lo hemos ocupado. Entonces veamos qué resulta. Ya, ok, nos equivocamos acá porque giramos, a ver, le puse left 60 y no debería haber hecho eso. Entonces, claro, si te fijas, acá estaba mirando hacia allá y acá hay 60. Entonces, claro, nos faltó más giro. Entonces sería, en vez de 70, para que queden mirando hacia allá, sería 120. Entonces, cierro esto de aquí, voy acá, claro, y ahí está perfecto. Entonces, hacia la derecha, 60 más 90, porque aquí están 90 grados, entonces sería este giro así, 120 grados. Entonces, ahí está perfecto. Entonces, ahora continúo, de punto left, haciendo el mismo giro, 120, de punto forward de L, y veamos si vamos bien. Tengo que cerrar esto. Ya, ok, vamos bien, lo vamos a mostrar de nuevo, pero la tortuguita siempre tiene que quedar mirando hacia la derecha. Entonces, acá tenemos que hacer t.left 120, y si ejecutamos eso, ahí estamos. Caso base, tenemos o somos capaces de dibujar un triángulo equilátero del lado L. Ok, entonces, dado esto lo que tenemos que hacer es únicamente si es que n es igual a 1. O sea, si que estoy en el caso base, esto es densidad recursiva n igual 1. O sea, no sigas haciendo triángulos, sino que simplemente dibújame uno. ¿Y por qué es esto? Porque acuérdate que, como te lo preguntan, la densidad 1 es el triángulo y la densidad 2, ahí es donde tienes que empezar a hacer cositas con recursión. Ya. Entonces, vamos viendo qué es lo que había que hacer en nuestro algoritmo. Bueno, en el algoritmo recursivo me dieron entonces un n distinto de 1. Entonces, else, entonces acá n es distinto de 1, entonces tengo que hacer recursión. Y veamos, lo que me dice mi algoritmo es, primero como partes acá mirando a la derecha, dibuja recursivamente este triángulo. Entonces, ¿qué es dibujar recursivamente? Corresponde a decir fractal Sierpinski, pero ahora fíjate, no le puedes dar L ni N. Aquí tienes que ir modificando algunas cosas. Primero, si este lado es L y este punto está a la mitad, entonces este lado mide L medios.
¿sí? Entonces, acá tú tienes que poner L medios para que dibuje un triángulo, pero con un lado correspondiente a la mitad de lo que tengo, pero no puedo poner n, tengo que ir disminuyendo. ¿Para qué? Para que llegue al caso base de densidad recursiva. Ok, entonces veamos si es que tengo 2 hasta ahí. ¿Y qué es lo que da esto? Ahora, como tengo un nivel de densidad 2, ya no ingreso acá al caso base, sino que ingreso acá. Entonces me debería dibujar algo aquí. Ya, entonces, lo que tengo que hacer acá es, si yo invoco la función con un 2 aquí, entonces ya no ingreso al caso base, sino que ingreso acá al caso recursivo. Luego, entonces veamos qué nos da. Ya, bien, es como llega al caso base y dibuja eso. Pero claro, si te fijas, esto no es lo que nosotros queremos, nos falta dibujar todo esto de acá. Entonces, tenemos que continuar. O sea, esto me dibuja el primer triangulito y me queda la tortuga mirando hacia la derecha. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, como estaba aquí, tengo que avanzar hacia P2. Entonces, ¿qué significa avanzar? Significa T punto forward de L medios. Entonces, ahora la tortuga está en P2, que corresponde a este punto de acá. Como está aquí, entonces yo puedo decir, oye, dibújame aquí un triángulo de L medios, pero con una densidad menor. ¿Ok? Entonces, veamos, si corro esto, ya, hasta ahí vamos bien. Es como, llego al caso base, dibujo este triángulo, llego al caso base aquí, llego a este triángulo y lo dibujo y termino. Entonces ahora fíjate que la tortuguita está mirando hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar la tortuga hacia allá, ¿sí? Hacia este punto y que dibuje nuestro último triángulo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que podemos hacer es que la tortuga, como está mirando a la derecha, gire y se vaya hacia atrás. O sea, esa es una posible opción. O sea, como está mirando hacia acá, que gire mirando hacia acá y se vaya hacia atrás. Y después que gire de nuevo. Entonces lo que podemos hacer es t.right de 60 para que gire así, 60 grados. Después t.back de L medios. ¿Y por qué L medios? Porque fíjate que no es L, o sea, estos son triángulos equiláteros, no del lado L, sino que esto mide L medios. Entonces acá tiene que irse hacia atrás. Entonces ahí tenemos L medios y t punto, si va así, debería ser t punto left de 60. Aquí siempre conviene ir viendo si es que lo que estamos haciendo está bien o no, entonces comprobémoslo. Voy a hacer de acá. Ok, bien. Entonces la tortuga hizo lo que yo quería, quedó ahí, ¿sí? O sea, giró, se fue hacia atrás y se fue hacia la derecha, o sea, y quedó mirando hacia la derecha. Estamos bien. Y cumplimos con nuestro punto acá, que es que la tortuga avance hacia P3 y dibuje, ahora nos falta esto que dibuje recursivamente este último triángulo que está acá. Entonces, ¿cómo usted dibuja? Bueno, fractal Sierpinski, acuérdate de L medios, n menos 1. Ok, sabemos de que eso va a dibujar de alguna forma recursivamente. Entonces, cerré esto, no. Y veamos, si lo corro, debería dibujarme, ya, perfecto, me dibuja la trifuerza, pero ahora la tortuga, por caso base y como por lo que hemos estado haciendo, siempre queda mirando a la derecha. Entonces, nosotros tenemos que llevar nuestra tortuga hacia el punto de inicio. ¿Por qué? Porque así usted no va a tener ningún problema en casos recursivos más adelante. Entonces acá usted dice t.left 60 para que quede mira, porque está así, tiene que quedar mirando así, y después se va hacia atrás. Entonces acá sería t.back de L medios para que baje, y después t.right de 60. Entonces ahí, si corremos esto, ok, dibuja eso, va ahí, y listo. Tenemos nuestra tortuguita mirando efectivamente hacia la derecha en el punto de inicio desde donde comenzó a dibujar. Pero
Esto es solamente el nivel 2. Entonces veamos, ¿qué pasa en el nivel 3? Voy a cerrar, a ver, voy a ejecutar esto y voy a cerrar aquí y veamos qué es lo que pasa. Fíjate que parte dibujando la trifuerza, dibuja otra trifuerza y después dibuja otra trifuerza acá arriba. ¿Sí? Entonces, como que el patrón en el fondo es como este triángulo grande dibuja una trifuerza en este triángulo y dibuja otra trifuerza en este triángulo y así. O sea, recursivamente esto tiene un nivel 3 de recursión. O sea, un triángulo grande llama acá a que se dibuje recursivamente en este triángulo chiquitito que está aquí. Aquí. Pero recursivamente, como es un nivel 3 tiene que llamar recursivamente a que se dibuje este triángulo. Por eso hace eso. Entonces, veamos, le vamos a poner un poco más de tamaño, le vamos a poner más velocidad y veamos qué hace esto si lo llamamos con nivel 4. Entonces, vamos a correr esto, vamos a cerrarlo y fíjate que, claro, ahora tenemos trifuerza de la trifuerza de la trifuerza. ¿Sí? O sea, es como uno 2 3 y por eso el nivel 4 de recursión. O sea, tenemos este grande alberga este, que a su vez alberga este, que a su vez tiene uno chiquitito acá. ¿Sí? Entonces, por eso cada vez es más denso, cada vez tiene más recursión. Entonces, solamente para completar, le vamos a poner 400 en un nivel 5 a ver qué nos da. Entonces, claro, ahí si te fijas, dibuja el mismo patrón de antes, pero ahora tiene que dibujarlo 3 veces. ¿Sí? Entonces, por eso es como cada vez tú vas aumentando más la densidad del fractal. Sé que es difícil, sé que es complejo entender esto, pero es más o menos lo que hay que hacer. Ahora, intentemos como explicarlo a través de nuestros dibujos y esto puede salir mal, pero es un intento que voy a hacer para que veamos si es que se entiende más o menos lo que se está haciendo. Entonces, vamos a ir a nuestro dibujito. Ya, entonces tenemos nuestro fractal de Sierpinski acá, nuestro código que acabamos de hacer. Entonces, por simplicidad, lo que vamos a hacer es que la función se va a llamar f, ¿sí? O sea, esto va a ser igual a fractal de Sierpinski. Es horrible este nombre siempre. Ya. Entonces, lo vamos a llamar f. Entonces, suponga usted que quiere llamar a este fractal con la invocación f de 100,1, que es como el básico, porque tiene uno que es nuestro caso base. Entonces veamos, ¿qué es lo que hace esto? Bueno, llega aquí y dice, oye, el largo es 100 y n es 1. Entonces dice, ah, esto es caso base. No entro aquí. Entonces veamos lo que hace. Dice forward, left, forward. Entonces acuérdense que esto es un triángulo equilátero del lado largo. ¿Sí? Entonces, esta invocación lo que hace, acuérdate, es dibujarte un triángulo equilátero del lado largo. ¿Sí? Entonces, maravilloso. Ya, me queda ahí. Esto es un triángulo equilátero del lado 100. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue entrar aquí, llega al caso base, hace forward, o sea, parte aquí, forward, left, forward, left, forward, y después left para que quede mirando hacia allá. ¿Sí? Entonces la tortuga queda aquí. Perfecto. Y aquí es donde viene lo complicado que no se entiende, porque claro, aquí yo tengo como 3 llamadas recursivas y no entiendo qué está pasando. Entonces intentemos, lo voy a intentar al menos, ver qué pasa. Ya, ese es el caso fácil del caso base. Entonces, ¿qué pasa si yo invoco la función con 100
pero con un 2. Entonces, intentemos hacerlo con colores. Este le vamos a llamar A. Fíjate que el llamado recursivo A, este de aquí. Después vamos a llamar B a este que está aquí. Y vamos a ocupar otro color morado. C en el que está aquí. Y tengo tres llamados recursivos. Entonces vamos. El primero es A. ¿Qué hace la función? Dice, tengo un nivel 2. Voy aquí y dice, oye, ¿es el caso base? No. Entonces caigo en el else, ¿cierto? Entonces dice, primero hace esto. Y esto es un llamado recursivo. Entonces cada vez que usted tenía un llamado recursivo que hacía, usted iba y escribía, bueno, ahora vuelvo a llamar recursivamente la función f, pero fíjate, con largo medios. O sea, ahora lo invoca con un 50, ¿verdad? Pero con una densidad recursiva que es uno menos. Entonces, claro, esto vale 1. Y ahí, preste mucha atención acá, porque claro, esta función que está acá arriba, el triángulo principal no ha dibujado nada todavía. ¿Por qué? Porque invocó a esta función. Ok, entonces estoy aquí. Ahora, la función se olvidó de esto, quedó esperando, estoy acá. ¿Y qué es lo que hace cuando llega a un 50 con n igual 1? Yo ya sé que, claro, fíjate, estoy aquí y dice n igual 1, dibuja un triángulo equilátero. Lo vamos a hacer bien para que no sea tan feo. Dibuja un triángulo equilátero del lado 50. Y la tortuga queda mirando aquí. Perfecto. Entonces, esta instrucción que está acá, la hace, dibuja eso, recién dibuja, porque cae en el caso base, y retorna acá. Y fíjate los colores. Recién hizo el rojo, que es el caso A. Después, ya terminó esta instrucción, vuelvo acá arriba, ¿cierto? ¿Y en qué quedó? Esta quedó aquí, en el A. Terminó. Entonces ahora dice forward del lado medios. Entonces la tortuguita, en vez de estar aquí, ahora queda acá. Entonces vamos a borrarla. Maravilloso. Ahí. Y queda aquí, mirando hacia la derecha. O sea, ya. Hizo turtle.forward. Ya, ahí no dibujó, o sea, avanzó solamente hacia la derecha. Y ahora fíjate, recursivamente, fractal Sierpinski. Entonces ahora, como es una llamada recursiva, cambio de color, voy a mi verde y voy acá. Y dice, perfecto, tengo que volver a llamar a la función con un 50, con un 1, porque el largo que está viendo esta es 100. Entonces, claro, vuelve a llamar con un 50, pero con densidad 1. Entonces, fíjate, la tortuga está acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Caso base, vamos a borrar la tortuga. El caso base es que dibuje aquí un triángulo equilátero del lado 50, ¿sí? Porque me llegó un 50 de largo. Perfecto. ¿Y la tortuga dónde está? La tortuga está aquí, mirando hacia la derecha, ¿sí? Está mirando hacia allá. Entonces, termina esto, porque aquí se ejecutaron todas estas instrucciones por caso base, entonces ahora esta retorna y termina la B. Entonces ahora vuelve el control a esta función de acá y dice, perfecto, hice eso. Acuérdate, solo por resumen, hice eso, hice eso, hice eso. Entonces ahora, ¿qué tiene que hacer esto? Dice, yo estaba aquí. Dice, voy hacia atrás, largo L medios. Entonces, en vez de estar aquí, ahora estoy acá. Estoy mirando hacia la derecha. Después me voy hacia la izquierda. Entonces, giro hacia la izquierda, voy forward L medios y después giro hacia la derecha 60 grados. Entonces quedo aquí. Ahí. ¿Sí? Entonces la tortuguita
está mirando hacia la derecha en esa posición de ahí. Y ahora, ¿qué viene? O me acabo de encontrar con C, que es otra llamada recursiva. Entonces vamos a borrar la tortuguita y vamos a cambiar de color porque ahora esta función llama a f de 50,1. ¿Sí? Entonces, perfecto. Lo vamos a poner... A ver, esto se puede girar. Creo que no. Ya, entonces, vamos a borrar esto porque me va a quedar sin espacio. Esto lo vamos a poner un poquito más acá arriba. Y ahí. Ya, esto llama a fractal de 50. Ok, entonces como la tortuguita vimos de que estaba aquí, dibuja aquí por caso base, o no sé por qué me pintó eso, pero no importa, ese bonito. Ahí, 50, 50, 50. Hizo por caso base, como es N1, todo esto de acá, ¿sí? Entonces lo dibuja y queda donde mismo, mirándose a la derecha. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que faltan? Bueno, como ya terminé este caso base, vuelvo acá, esto era C, y acá arriba, esta función tiene que ejecutar todo lo que le queda. ¿Qué le queda? Ya hizo eso, y terminó la C, recién. Entonces, ¿qué te queda? Left, retroceder y right. Entonces, estoy mirando hacia la derecha. Hago left de 60 grados, retrocedo, back, y después giro hacia la derecha 60 grados. Entonces, finalmente, borro eso y mi tortuga queda mirando hacia la derecha. Así. Y eso es justamente lo que hace al menos el nivel 2. Sé que es difícil, sé que es complicado, pero note usted que, claro, si usted tiene el nivel 2, invoca 3 veces a sí mismo con un nivel menos, y cada nivel menos te dibuja un triangulito. Entonces, ¿qué es lo que esperas tú cuando el nivel sea 3? Bueno, que haga aquí esto, que haga esto y esto. ¿Sí? Y ya, ¿y qué esperas si un nivel más bueno dibuja acá esto y sobre estos triángulos vuelve a dibujar esto? Entonces cada vez es más recursivo. Eso es lo que te piden, ¿cachai? Entonces, si no estás entendiendo, intenta hacer estos dibujos. Y acuérdate, en vez de escribir fractal Sierpinski, yo escribí F. ¿Para qué? Para que sea más fácil y no escribir eso tan terrible a cada rato. Espero de corazón que se haya entendido. Y continuamos. Vimos que, claro, el caso base era dibujar un triángulo equilátero de lado largo y el caso recursivo es ir a cada uno de los puntos y dibujar, como sale aquí, Sierpinski dentro de esos puntos. Ok, ahora veamos otro ejemplo de fractal que sería como dibujar un arbolito. Vamos a dibujar un arbolito que también recibe un largo y un n, que son exactamente lo mismo, o sea, es el largo y la densidad recursiva. Y lo que tiene que hacer esto es dibujarme un árbol. Fíjate bien, la primera recursión corresponde a dibujarme esto. Va hacia arriba, me dibuja unas ramitas y vuelve. Entonces queda hacia abajo. La segunda recursión es sube, pero la rama izquierda corresponde a este árbol más chiquitito. Está chiquito acá. Y la rama derecha corresponde a este árbol chiquitito acá. ¿Cachai? Entonces, y así eso es la recursión. La recursión 3 corresponde a subir, esta rama tiene este árbol chiquitito y esta rama derecha tiene este árbol chiquitito y así. Entonces, primero, algoritmo. ¿Qué es lo que hace? Si usted se fija, dada como las condiciones del problema, lo que te dice es que el largo como del tallo, digamos, tallo, muy entre comillas, es L. Entonces, claro, cada rama disminuye a un 2/3 su valor. Y que estos giros corresponden a 30 grados. ¿Ok? Entonces, nuestra figura base sabemos de qué es eso, que es como así y un tallo abajo. Ya, esta es nuestra figura base, que la identificamos en la figurita de acá.
y lo que tenemos que hacer es dibujarla recursivamente en las ramas. Entonces, el caso recursivo corresponde a dibujarla en la rama izquierda y en la rama derecha. Entonces, fíjate que este es el patrón que se está repitiendo, ¿sí? Caso base. Y el caso recursivo, fíjate que esto dibuja solamente la izquierda, entonces falta acá lo de la derecha también. O sea, recursivamente tiene que dibujar hacia la rama izquierda y recursivamente hacia la derecha. Entonces, veamos cómo hacer esto. Fractal árbol, em, fractal árbol, ¿qué recibe? Un entero por simplicidad y un entero y no retorna nada. Vimos de que esto dibuja un arbolito. Y veamos, fractal árbol recibe un largo y recibe un n. Ok, entonces veamos. Vimos que nuestros casos base como recursiones de fractales corresponden al nivel recursivo. O sea, si n es 1, estamos en el caso recursivo. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a mi como dibujito y veo, mi caso base corresponde a un arbolito. Este arbolito tiene que avanzar L, se va hacia la izquierda con 2/3 de L, después vuelve a girar y hacia la derecha 2/3 de L. Entonces intentemos hacer eso y ver si nos queda bien la figura. Entonces, primero parte la tortuga, avanza, entonces sería t.forward de L, y que esté, todavía no lo defino, entonces sería import turtle as t. Entonces ya, aquí, que es L, no sé, entonces sería largo. Ahí sí. Ya, avanzó largo, tiene que girar hacia la izquierda, 30 grados, acuérdate de la figura, que es avanza L, gira hacia la izquierda 30 grados, entonces sería aquí t.left de 30, t.forward de largo, y acá sería 2/3 del largo, ok, y después la tortuga queda acá. Entonces, ¿qué tiene que hacer? T.back, volver, ¿cierto? 2/3 del largo, ahí. Entonces, ¿qué hizo? Subió, va a la izquierda, avanza y retrocede. Entonces, veamos si que esto está bien. Acuérdate, siempre ir testeando si es que tu código está bien o no. Entonces, t.don para que no se cierre, y fractal árbol de largo 100,1, porque claro, es el único caso que tenemos. Entonces, veamos si que esto hace algo. Ya, ok. No está dibujando un árbol como ladeado, porque claro, la tortuga siempre parte mirando a la derecha. Entonces, solucionemos esto. Vamos a hacer acá un t.left de 90. ¿Para qué? Para que la tortuga parta mirando hacia arriba, para que nos dibuje un árbol más o menos razonable hacia arriba. Hacia arriba. Y veamos. Ok, hizo lo que nosotros queríamos. Avanzó hacia arriba, avanzó hacia allá y volvió. Entonces fíjate que está aquí, de pana. Entonces tiene que, pero está mirando así. Tiene que hacer el giro hacia la rama derecha. Entonces, vamos a cerrar esto. Y fíjate que si está mirando 30 grados con respecto a la vertical, tiene que girar 60 grados. O sea, los 30 que está acá y 30 más. Entonces, por eso acá sería t.right de 60 y hacemos esto mismo. T.forward de 2/3 del largo y después t.back para que vuelva y veamos si que esto está bien. Perfecto. Ahí tenemos nuestro como arbolito hermoso, pero está mirando hacia la derecha 30 grados, ¿sí? Respecto a la vertical. Entonces, lo que tiene que hacer es girar hacia la izquierda y bajar para que llegue siempre al final de la rama. Entonces aquí hacemos t.left de 30 y ahí queda mirando verticalmente y ahora tiene que hacer t.back. Pero fíjate que acá es back del largo porque el tallo mide largo, como sale acá, forward largo. Si haces, de hecho, si haces acá, solamente como para comprobar, 2/3 del largo, te va a quedar la tortuga a la mitad del tallo, mira. Ahí está, ¿viste? Te queda como no a la mitad, sino que como entre medio. ¿Cachai? Entonces te faltó ese pedazo que son 2/3, o sea, 1/3. Entonces acá sería que vuelva hasta ahí. Y veamos.
Ya, nuestro dibujo está hermoso, lo más hermoso que yo he visto en toda la vida. Ok, ese es nuestro caso base, caso base. Entonces ahora tenemos que hacer nuestro caso recursivo. Nuestro caso recursivo vimos que correspondía a avanzar y esta rama izquierda sea un arbolito, y esta rama derecha sea un arbolito. Entonces, como hacemos eso, else, entonces decimos, avanzamos de punto forward, largo, y ahí está bien, o sea, avanzamos hacia arriba. Estamos, a ver, estamos aquí. Ahí estamos. O sea, avanzamos y estamos aquí. Entonces, giramos y lo que tenemos que hacer es que esa rama sea recursivamente un arbolito. Entonces, acá hacemos de punto left de 30, pero ahora, en vez de hacer esto, como en el caso base, que sería esto, lo que tenemos que hacer es decir, dibújate como fractal árbol, pero de 2/3 del largo y una densidad recursiva menos. O sea, dibújate pero más chiquito, aquí, en la rama izquierda. Y la pregunta, bueno, esto sería en clase, pero ¿qué pasa si, bueno, lo vamos a hacer. Si yo hago con densidad 2, ¿dónde queda la tortuga si estoy aquí? Entonces ustedes acuérdense que siempre queda igual que en el caso base, o sea, la tortuga vimos que queda siempre en la base de su árbol. Entonces, claro, queda aquí, no queda acá abajo. O sea, acá yo partí, dibujé y quedé aquí, de pana. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué me queda? Dibujar la rama derecha y volver hacia abajo. Entonces, acá digo t.right de 60, fractal árbol de 2/3 del largo, una densidad menos. Y ahora, ¿dónde queda la tortuga? De nuevo, por caso base, la tortuga queda justo al medio. Veamos, voy a correr esto, cierro y veamos. Fíjate que queda ahí, ¿sí? Entonces queda mirando hacia allá. Entonces, giro, bajo y termino. ¿Para qué? Para que las llamadas recursivas siguientes sean correctas. Entonces acá sería t.left de 30, porque estoy mirando 30 grados así, tengo que volver a la vertical y después volver. O sea, t.back acá del lado. Perfecto. Entonces, si yo corro esto y lo hago ahí, veamos que está bien. ¿Sí? Ahora vamos a darle un poco más de velocidad, t.speed 0, y le vamos a poner una de 200 y densidad de 4. Entonces, eso va a intentar dibujar, bueno, quedó muy grande, le voy a poner 100. Entonces, esto dibuja un árbol, fíjate con densidad 4, o sea, el árbol del árbol del árbol del arbolito, 4 veces, ¿cachai? O sea, árbol del árbol de este árbol que está acá, 4 veces. Y aquí llega el caso base y termina. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy más ramificaciones? Obviamente va a quedar mucho más denso. Veamos con 7, espero que no muera esto. Mira qué bonito. Ahí como que, claro, cada vez es el árbol del árbol del árbol y cada vez más chiquitito. Entonces fíjate que ahí está quedando un árbol cada vez más chiquitito y la tortuga lo está dando todo para poder dibujar esto. Sí, entonces está perfecto. Ok, entonces continuando con las diapositivas, tenemos el código que acabamos de hacer. ¿Cierto? El nivel de profundidad es 1, dibujamos nuestro árbol. Si es que no, entonces hacemos nuestro caso recursivo y hacemos nuestros giros de acuerdo a donde nosotros queremos dibujar. Recuerde siempre que el caso recursivo es invocarse a sí mismo donde yo quiero dibujar el patrón recursivamente. Acá es la rama izquierda, acá es la rama derecha. En la vez pasada era donde yo quería dibujar el patrón de nuevo, en el caso de los triángulos. Sí, Illuminati. Ya, y finalmente lo que vamos a ver es pulso. Fíjate bien que para este ejercicio lo que hay que hacer es, dado un pulso de largo L, el largo L es este largo horizontal que está aquí, lo que queremos hacer es dibujar un pulso con una densidad recursiva N y el largo L. Entonces fíjate que, claro, me dicen, oye, si el pulso horizontalmente mide L, entonces, claro, esta figura que está acá, que es el pulso,
cada subsegmento mide L cuartos. ¿Sí? Eso mide L cuartos, L cuartos, L cuartos, esto de aquí mide L cuartos, ese también, y ese. Ok, entonces lo que hay que hacer es dibujar este pulso recursivamente. O sea, fíjate que pulso de nivel 1,100. Bueno, están como invertidos los números, pero es lo mismo. O sea, la densidad recursiva y el largo es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Es dibujar este pulso. Ahora, si es densidad 2, es dibujar un pulso sobre cada segmento. O sea, aquí, aquí y aquí. Fíjate, ahí hay un pulso, acá hay otro, ahí hay otro, otro y otro. ¿Sí? Y bueno, con densidad 3 ya es todo más caótico porque es como un pulso del pulso del pulso. ¿Cachai? Entonces, eso es. Veamos. Tenemos que nuestro pulso, en el caso base, corresponde ¿a qué? A un pulso de lado L, horizontalmente, como sale acá, pero, y preste mucha atención porque esto le va a servir para el ejercicio, que cada parte mide L cuartos, ¿sí? O sea, esto es L cuartos, este segmento es L cuartos, este de aquí, ese de aquí y ese de aquí. La tortuguita tiene que quedar mirándose a la derecha. Sí, esto es N igual 1. Ahora, ¿qué pasa? Que recursivamente, como vimos antes, nosotros tenemos que llamar a pulso sobre cada segmento para que se dibuje a sí mismo sobre cada subsegmento del pulso. Porque si te fijas acá, acá hay un pulso dibujado sobre este primer segmento del pulso, acá hay otro pulso dibujado sobre este segmento. Entonces, a estos segmentos recursivos yo le puse A, B, C, D, E, F. Y corresponde a dibujar el segmento pulso sobre cada uno de estos como subsegmentos. Entonces veamos, ¿cómo yo hago esto? Voy a fractal pulso. Entonces veamos, def pulso. Vamos a mantener la misma notación de antes, largo coma n. Pulso corresponde a un entero y non, y dibuja un pulso. Ok, entonces nuestro caso base es que si n igual 1, nuestra densidad recursiva es 1, entonces dibujo un pulso. ¿Sí? Entonces, si el largo es L, largo L, entonces el pulso tiene que ser de largo L cuartos. Entonces, para eso lo que tengo que hacer es, primero, importar la tortuga, haz t, y digo, ok, t.forward de largo cuartos. ¿Por qué el largo cuartos? Porque parto hacia la derecha y tengo que avanzar L cuartos. Acuérdate de, no, eso no, acuérdate de ahí. Avanzo L cuartos, giro 60 grados, L cuartos y así. Entonces, veamos. Avanzo L cuartos, T punto left, largo cuartos, mentira, esto es 60 grados. De ahí T punto forward de largo cuartos. Ya, hasta ahí está bien, digamos, yo diría para que empecemos como a ver si es que lo que estamos haciendo está bien o no. Entonces, acá yo diría pulso de 100,1 para que veamos efectivamente si nuestro caso base está bien o no. Entonces, veamos. Ya, está bien, solamente que hizo ahí y quedo mirando hacia allá. Entonces, ahora tiene que girar así 60 grados. A ver, creo que no es 60 grados, sino que es 120. Entonces aquí uno empieza como a debuguear, intentar hacer como el tema de los angulitos, a ver qué pasa. Si es 120, sí, está justamente 120, porque claro, estoy mirando así, entonces son 90 más los 60 del triángulo, entonces sería 120, y ahora tengo que avanzar t.forward, puedo decir que avanzo largo cuartos dos veces, ¿y por qué dos veces? Porque claro, tengo que avanzar L cuartos y L cuartos, o sea, puedo haber puesto L medio, pero vamos en el L cuartos, dos veces. Ya, y de ahí tengo que volver a girar, entonces sería t.left 120, t.forward de largo cuartos, y hasta ahí está bien. Entonces veamos qué pasa. Ya, bien, entonces estamos aquí. Que me falta girar e irme a la derecha para terminar mi pulso. Entonces, t.right de
No estoy seguro si es 60. T punto forward de largo. Y como no estoy seguro, entonces veamos. Ya, está perfecto. Está perfecto. Eran 60 y tengo mi pulso. Ok, ese es mi caso base. Entonces, ahora que tengo mi caso base bien hecho, fíjate que lo que hay que hacer ahora es que en cada subsegmento, A, B, C, D, E, F, tengo que dibujar recursivamente. Entonces, ahora digo else. Entonces, cada vez que usted hace un forward, que es como un subsegmento, lo que hay que hacer es llamar a pulso de largo cuartos, ¿cierto? Pero con una densidad menor, ¿sí? Densidad menor. Y ahora, de nuevo, hay que hacer los mismos giros de punto left de 60. eh, y acá, donde dice forward, porque claro, ya no tienes que avanzar, sino que tienes que decir pulso de largo cuarto, perdón, n-1. Y hasta ahí yo creo que está bien para que veamos qué pasa. A ver, avancemos 200 y esto le vamos a poner densidad 2 para que veamos si es que hace algo. Entonces, veamos. Y está bien. O sea, dibujó ahí un pulso y dibujó otro pulso sobre los lados del pulso. Así que está bien. Entonces, ahora, continuamos. Tenemos el pulso dibujado ahí y tenemos el pulso dibujado acá. Nos faltan estos dos de acá y los segmentos que vienen. Entonces, de punto right, de 120 para que gire, y aquí sería dos pulsos, ¿cierto? Sobre esos dos segmentos que están acá, de punto left, de 120, y ahí en vez de forward sería pulso, después sería de punto right, porque estoy abajo, o sea, hice esto y estoy acá abajo, y para que me crea, vamos a correr esto. Entonces voy hacia la derecha, voy hacia arriba, voy hacia abajo, voy hacia arriba y estoy ahí, mirando a la derecha. Entonces me queda un solo pulso que hacer aquí. Entonces acá digo pulso, de hecho debería copiar este y ponerlo acá. Listo. Entonces ahora vamos a ponerle quizá un poco más de tamaño y veamos si que esto está bien o no. Ahí tengo un pulso, otro pulso, un pulso, ahí y ahí. Perfecto. Entonces ahora veamos si es que nos funciona para más dimensiones, o sea, 4. O sea, más dimensiones sería como más recursividad. Y ahí, claro, ahí no se ve casi nada, pero claro, fíjate que va haciendo como lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Que es como dibujar un pulso, dentro del pulso cada vez. Vamos a matarlo. Y entonces, eso es lo que hace pulso. Pulso es dibujarse recursivamente dentro de sí mismo, dependiendo de la densidad recursiva. Finalmente, bueno, es lo que le expliqué recién. Y finalmente lo que me piden es que haga la función fractal pulso, y lo que hace esta función no es recursiva. No es recursiva. Lo que hace es dibuja este pulso sobre un triángulo equilátero. ¿Cachai? O sea, invoca la función pulso sobre cada lado. Entonces esta función no es recursiva, sino que invoca a pulso. Entonces veamos. Def fractal pulso recibe los mismos parámetros, pero ahora esta función lo único que hace es invocar a pulso sobre cada lado de un triángulo equilátero. ¿Y de qué lado? Del lado largo. Entonces hagamos nuestra receta de diseño. Fractal pulso recibe un entero no retorna nada y dibuja pulsos sobre un triángulo equilátero. Hermoso. Entonces esto no es recursivo, acuérdense que invoca sobre un triángulo equilátero, entonces veamos. La tortuga parte mirando hacia la derecha, entonces voy a dibujar un pulso y la tortuga yo sé que va a quedar mirando así en la última parte. Entonces digo, pulso, le paso el largo y le paso n. Son los mismos parámetros que recibe la función, como que se los delego a pulso. Entonces veamos, fractal pulso, lo único que está haciendo ahí, le voy a poner un 2 para que no sea tan chiquito, me está haciendo exactamente lo mismo, solamente que en este lado.
Ahí, lado superior del triángulo equilátero. Entonces lo que tengo que hacer ahora es irme de acá hacia abajo, invocando pulso, de aquí hacia acá, invocando pulso, y mirar a la derecha. ¿Por qué mirar a la derecha? Porque el profe me dijo que siempre deje la tortuga mirando a la derecha donde partió. Entonces, tengo pulso, mi tortuga fíjate que está mirando a la derecha, entonces ahora tengo que hacer t.right de 120, pulso de largo coma n. Entonces, ¿qué hace? Dibuja un pulso acá, giro, dibujo un pulso. Entonces, si es lo que yo creo, entonces dibujo el pulso acá arriba de mi triángulo y después giro y empiezo a dibujar mi pulso, esto mismo de acá, pero en el lado de como derecho del triángulo que está así como invertido hacia abajo. Y quedé aquí, abajito. Entonces, ¿qué me queda? Le vamos a poner acá, de hecho, tengo to speed 0 para que sea más rápido. Y como estoy acá abajo mirando así, tengo que hacer esto. Entonces, sería t.right de 120, pulso de largo coma n, y veamos que la tortuga no va a quedar mirando hacia la derecha, sino que queda así, en la misma dirección del pulso. Entonces, veamos. Voy a borrar esto. Y fíjate que queda aquí y la tortuga queda mirando hacia allá, así, en esta dirección, así como diagonal. Entonces lo que hay que hacer es volver a girarla y que quede bien. Entonces, de punto right de 120, investiguemos si que esto, la tortuga queda mirando hacia la derecha. Ahí está dibujando este, y ahí está. Perfecto, está mirando hacia la derecha. Entonces, eso es básicamente lo que hace pulso. O sea, perdón, fractal pulso es invocar a pulso sobre un triángulo equilátero. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Tomar un triángulo equilátero y invocar un pulso, otro pulso y otro pulso. Sí, son tres pulsos, como lo que hicimos recién. Entonces, fíjate que simplemente es invocarlo, girar, pulso, girar y así. Entonces, esta función no es recursiva, esta función lo que hace es invocar una función que es recursiva, pero esta no lo es. Entonces, ¿qué hemos visto en esta clase? Hemos visto, primero, bueno, esta es la conclusión de la clase en global, porque claro, voy a mandar dos videos, uno que es de dígitos, como aparece acá, y la idea siempre era como ir viendo cada uno de los dígitos, el de más a la derecha, hacer algo con ese dígito y recursivamente ir viendo los demás dígitos. Y además vimos que lo que corresponde a este video, los fractales. Que los fractales es una aplicación de la recursión y se dibujan usando el módulo Turtle de Python. ¿Sí? Entonces, espero que este video les sirva, que se haya entendido. Cualquier duda o consulta, usted no dude de escribirnos en el foro a mí o a las profesoras auxiliares. Este es el primer video que hago, bueno, segundo, y intenté como que se entendiera lo mejor que se pudiera. Es complicado, sí, así que eso. Nos vemos entonces en la próxima clase y ojalá que se haya entendido y que le haya gustado la clase. Eso. Chao, que les vaya bien y acuérdense de escribirme. Corazón coreano. Que le vaya bien. Adiós.